bienvenidos a esta sesión sincrónica que lleva por nombre Análisis de riesgos de un proyecto. Comencemos entonces. El análisis de riesgo es una parte importante del proceso de planificación del proyecto. Tener una idea clara de los negocios que se esperan del proyecto pueda ayudarse a prevenirlos o simplemente a prepararnos mediante los riesgos futuros. Como personas encargadas, ya sea directores, gerentes o simplemente gestor de un proyecto, el análisis de riesgo nos permite prever qué podría salir mal en cuanto a un proyecto o la probabilidad de suceder mediante qué parámetros nos puede ayudar para que nos pueda proporcionar y sobre todo nosotros nos podamos preparar y sobre todo avisarles en tiempo y forma a los miembros de el personal que ocupa una empresa o simplemente al proyecto que nosotros vamos a realizar, ¿sí? Cuando realizamos un análisis de riesgos de proyecto, puede establecerse ciertos objetivos razonables, realizar un buen análisis y mantener el equipo encaminado. Precisamente una evaluación de riesgos es un análisis que impedirá ciertos imprevistos, pero que permitirá realizar un plan de prevención ágil cuando suceda y estemos muy seguros en las decisiones que debe tomar en el momento adecuado. Entonces, ¿qué es un análisis de riesgo? No olvidemos que un análisis de riesgos es una tarea fundamental en la gestión de empresas y proyectos. El análisis de riesgos consiste en la práctica de identificar y analizar los diferentes tipos de riesgos de un proyecto. Es particularmente clave en aquellos procesos que tienen un impacto directo sobre el producto o servicio de la empresa. También será imprescindible realizarlo no solo cuando haya un impacto financiero o económico, sino cuando también pueda afectar a varios ámbitos claves de la organización o proyecto como la reputación corporativa o la gestión de los recursos humanos de la compañía. Finalmente, entonces, un análisis de riesgos es una herramienta que te ayudará a prever los riesgos y amenazas a los que ésta se somete mediante el proyecto a realizar, pero de manera con planes de contingencia y reducir el posible impacto en los procesos de la empresa. Una vez que nosotros ya podemos identificar cuál es el objetivo sobre el análisis de riesgos, encontramos los tipos de análisis de riesgos. En función del proyecto que se esté realizando o se esté gestionando, el acceso a datos, a información que tenga relacionada con el proyecto que se va a utilizar, también hay tipos. Existen dos formas de enfrentarse a un análisis de riesgos, de forma cualitativa o cuantitativa. Ahorita veremos esos dos métodos, ¿sí? Que nos puede prever ciertos tipos de análisis de riesgos. La primera, el análisis cuantitativo de riesgos, ya que es una metodología que llevará más tiempo y recursos, aunque también es la más eficaz. Y el análisis cuantitativo de riesgos es especialmente útil cuando se prevé algún riesgo elevado, cuando existe algún requisito legal relevante, un ejemplo, si se requiere para una toma de decisiones. El método cuantitativo adjudica un valor numérico a cada riesgo.
Existen varias técnicas para realizar un análisis cuantitativo de riesgos, entre las que cabe destacar: 1. El análisis de sensibilidad. ¿Sí? Este tipo es de forma técnica y que nos ayudará a identificar los riesgos que pueden afectar más al objetivo del proyecto. 2. Análisis del valor monetario o esperado. ¿Sí? Se calcula el resultado promedio teniendo en cuenta las oportunidades esperadas que se expresarán en positivo y los riesgos probables que se expresarán en negativo. Y 3. Modelo y simulación. En una simulación se proyectan las incertidumbres para traducirlas en el impacto que podrían tener sobre el objetivo del proyecto. Generalmente las simulaciones eh, se realizan utilizando técnicas de Monte Carlo, que nos sirve para poder simular. Ahora bien, análisis cuantitativo, que es el segundo método de los análisis de riesgos. Este método de riesgos son prácticos y eficaces, especialmente en empresas pequeñas que no cuentan con los recursos necesarios para realizar un análisis cuantitativo. Cuando trabajas con las técnicas de análisis cualitativo de riesgo, también es recomendable adjudicar un valor numérico a cada riesgo o nivel de riesgo. Sin embargo, esta puntuación lo realiza se basan solo en las experiencias o experiencias pasadas de la empresa. Entre las técnicas habitualmente para realizar este tipo de método se encuentra el brainstorming, ya que nos lleva a ciertas entrevistas y evaluación por parte de los expertos. Bueno, una vez que ya identificamos el análisis de riesgos, los tipos, nos lleva a ciertas herramientas de gestión de riesgos en proyectos. El uso de las herramientas adecuadas puede simplificar el proceso de evaluación de riesgos, ya que te permiten analizar y priorizar los riesgos con el seguimiento en tiempo real y la información compartida en un solo lugar, ya que todos los colaboradores, miembros del equipo, puedan tener acceso instantáneo a los materiales del proyecto y tú puedes dar seguimiento al progreso de un equipo. Estas herramientas de gestión de proyectos también pueden ayudar a un equipo a desarrollar habilidades de planificación de proyectos sólidas. Si, si se conocen el proceso y obviamente las fases de gestión de proyectos, y así se puede evitar los riesgos antes de que ocurran. Bueno, así como hay herramientas, también hay los registros de riesgos. Y cuando hablamos de un registro de riesgo, es una herramienta fundamental en el análisis de riesgo. Es, además, ideal para identificar y priorizar riesgos, ya que el registro de riesgos debe detallar la probabilidad y el impacto comercial de cada riesgo, las acciones a tomar para evitar el riesgo, como responder al riesgo en caso de que ocurra y quién será el responsable de implementar las medidas propuestas. Eh, También otro tipo de análisis para medir el riesgo está el análisis FODA o DAFO, ¿sí? Que es acrónimo que significa debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, mejor conocido como el análisis FODA, ya que va más allá de una simple identificación de factores de riesgo de un proyecto, ya que también permite identificar los puntos fuertes de un proyecto y se pueden utilizar ciertos puntos que se diferencian de la competencia. Para crear este análisis FODA, cada letra del acrónimo responde las preguntas que se enumeran y que a continuación yo les mencionaré.
para que se pueda mejorar y sobre todo preparar a un buen equipo a realizar un proyecto. Las fortalezas. ¿Qué es lo que hacemos bien? La debilidad. ¿Qué se podría mejorar? Oportunidad. ¿Cuáles son nuestros objetivos para este año? Amenazas. ¿En qué áreas nos supera la competencia? ¿Qué posibles amenazas pueden afectar a nuestro proyecto? Después de crear un análisis FODA, se puede avanzar con los proyectos y con mucha más confianza, ya que se obtendrá una mejor comprensión, precisión a la posición en relación de la competencia. También se conocerá esas fortalezas y debilidades, lo que ayudará a mejorar los proyectos futuros y mitigar los riesgos. Al inicio mencionábamos el brainstorming, ¿sí? Ya que es una técnica o lluvia de ideas. Es un método poderoso para generar ideas y su efectividad a menudo se ve cuando un equipo en las diferentes perspectivas y al abordar esta técnica, las lluvias de ideas es una excelente manera de estimular la creatividad y evaluar los riesgos. Entonces, es una técnica utilizada con frecuencia en el análisis de riesgo cualitativo. Entonces, un brainstorming suele ser el primer paso para crear un registro de riesgos, ya que se necesita un punto de partida para identificarlos, aprender nuevas técnicas para lluvia de ideas, que puede ayudar a un buen equipo para identificar los riesgos, mantener la agilidad y posiblemente evitar los riesgos que se materialicen. Hasta pronto. Gracias.